La semana pasada, en la serie que hemos estado llevando sobre la santificación, introdujimos el tema de los medios corporativos de santificación, es decir, aquellos medios que fluyen del contexto de la interacción de los hermanos unos con otros en la iglesia. Y nosotros vimos la enorme importancia que juega la iglesia local y nuestra interacción con los hermanos en el proceso de santificación progresiva. Y por tal motivo los pastores de la iglesia me pidieron que momentáneamente interrumpiera el curso de acción que habíamos planificado desde el principio, con el propósito de explicar más detalladamente lo que significa ser miembro de una iglesia local. Nosotros debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo en ese sentido. No recibimos revelaciones del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios guía a la iglesia y guía a los pastores para proveer a la iglesia en un momento dado algo que la iglesia necesite específicamente. Muchas veces nos ha sucedido que nosotros iniciamos una serie de sermones y pensamos que vamos a predicar 2 o 3 sermones y sale una serie de 10 o 15. También a veces ocurre que nosotros estamos predicando acerca de un tema específico y en medio del tema los pastores de la iglesia entienden que la congregación necesita otro tipo de instrucción en ese momento y debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu, frenar la serie que estamos llevando, el curso de acción que habíamos planificado, para entonces dar a la iglesia lo que nosotros entendemos que la iglesia necesita en este momento de su vida. La semana pasada dejamos claramente establecido por la palabra de Dios que nadie puede afirmar que posee una preocupación bíblica ni inteligente respecto a su propia santidad y la santidad de los hermanos, si al mismo tiempo es indiferente hacia la iglesia local y los beneficios que debemos derivar de ella. Si dejamos eso claramente establecido, entonces es necesario que dediquemos un tiempo para verificar en la palabra qué implica ser miembro de una iglesia local. Algunos pueden sentirse muy tranquilos porque sus nombres aparecen en la lista de membresía de una iglesia local. Y dicen, bueno, yo pertenezco a una iglesia local, yo soy miembro de una iglesia local, yo puedo sentirme tranquilo al respecto. Otros, peor aún, pueden sentirse tranquilos porque pertenecen a la iglesia universal. Es decir, yo me convertí a Cristo, yo pertenezco a la iglesia del Señor en sentido genérico y por lo tanto puedo sentirme tranquilo. Yo espero que el Espíritu Santo en esta mañana nos intranquilice en lo que respecta a eso. Y antes de pasar a considerar nuestro tema, quisiera a modo de introducción definir 2 conceptos que son claves para la comprensión del tema que nos ocupa. Recuerden que vamos a estar hablando acerca de lo que significa ser miembro de una iglesia. Por lo tanto, para poder comprender el tema debemos definir el concepto de iglesia y también tenemos que definir el concepto de membresía. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la palabra iglesia aparece allí por lo menos en 2 sentidos básicos. Por un lado, para referirse a la totalidad de los elegidos de Dios de todas las épocas y de todas las partes del mundo. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Él no se está refiriendo a esta iglesia o a aquella iglesia. Pablo se está refiriendo a todos los elegidos de todas las épocas, de todas las partes del mundo que han sido salvados por el Señor. Esa es la iglesia a la cual el Señor amó y por la cual el Señor se entregó. Nosotros podemos llamar a esa iglesia la iglesia universal de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento la forma más común en que se usa esta palabra es en referencia a la reunión particular de aquellos que profesan ser discípulos de Cristo en un lugar específico, los cuales se rigen por las normas establecidas por Cristo, dadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, para ver un ejemplo de ese sentido en que se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos con los obispos y diáconos. El apóstol Pablo está enviando una carta a una iglesia específica, la cual consistía de un grupo de discípulos que profesaban haber sido unidos a Cristo. Noten que dice a todos los santos en Cristo Jesús, a un grupo de personas que profesaban estar unidas a Cristo, localizadas geográficamente en la ciudad de Filipos y organizada como asamblea con una forma de gobierno establecido. Noten que Pablo dice a los hermanos santos en Cristo que están en Filipos con sus obispos y diáconos. Es decir, era una iglesia local, una reunión de creyentes en Cristo que se reunía en un local específico, en un lugar específico y que poseía un gobierno específico. Dice con sus obispos o pastores y diáconos. Eso no quiere decir, hermanos, que existen dos iglesias. Porque alguien puede pensar, entonces hay dos iglesias, la universal y la local. No, hay una sola iglesia del Señor. Pero se trata más bien de dos aspectos de la misma iglesia. Ahora bien, tan pronto nosotros hablamos de la membresía de una iglesia, obviamente nos estamos refiriendo primariamente a la iglesia en su sentido local. Es decir, a la reunión de un grupo de creyentes en un lugar específico con sus líderes específicos. Así que cuando preguntamos qué significa ser miembros de una iglesia, lo que estamos tratando de establecer, hermanos, son las implicaciones de pertenecer oficialmente a una congregación local de creyentes en Cristo. Eso es lo que estamos tratando de responder en esta mañana. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el pertenecer oficialmente a un grupo local de creyentes en Cristo? Desde el mismo momento de nuestra conversión, nosotros pasamos a formar parte de la iglesia universal del Señor. Desde el mismo momento, ya somos parte de su pueblo, ya somos parte de su iglesia, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Ahora debemos ser añadidos a un grupo específico de creyentes que se reúnen a adorar al Señor en un lugar específico, con un programa específico, con un liderato específico. Y menciono tanto la palabra específico, hermanos, porque quiero ser específico. Estamos hablando de un grupo que se puede verificar, que se puede contactar, que se pueden conocer entre sí de creyentes en Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Y si nosotros examinamos el contexto, vamos a ver que el Señor se está refiriendo allí a la iglesia que estaba localizada en Jerusalén. No es que el Señor añadía a su iglesia universal, aunque eso es una realidad, pero el que el Señor estaba añadiendo a la iglesia que estaba en Jerusalén a los que habían de ser salvos. Los hermanos podían reconocerse unos a otros. Ellos sabían quiénes pertenecían a ese cuerpo y quiénes no pertenecían. De ese modo podían cuidarse unos a otros, tanto física como espiritualmente. Por otra parte, la membresía de una iglesia local es necesaria para el efectivo orden de la iglesia. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros ejercer la disciplina bíblica de una iglesia local o de una iglesia si nosotros no sabemos quiénes pertenecen a ella? Nosotros no podemos como pastores disciplinar a un miembro de otra iglesia. ¿Cómo podemos ejercer la disciplina bíblica si nosotros no sabemos quiénes son los miembros de nuestra iglesia? ¿O cómo podríamos elegir de entre nuestros miembros a los que han de ser líderes de la iglesia si nosotros no sabemos específicamente quiénes son los miembros de esa iglesia? Tal cosa sería imposible. La iglesia apostólica tenía un concepto tan alto de lo que significa la membresía que ellos podían incluso dar una lista de las viudas que pertenecían a su iglesia y que necesitaban ayuda económica. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 y 10. Había una lista de membresía y ellos podían extraer de esa lista de membresía inclusive quiénes eran viudas y de esas viudas quiénes necesitaban ayuda económica. Por tanto, hermanos, si alguien afirma ser creyente y pertenecer a la iglesia universal del Señor, para tal persona no es una opción pertenecer a un cuerpo local y visible de creyentes en Cristo. Para dar un ejemplo de los tantos que abundan en el Nuevo Testamento,
Yo quisiera afianzar la verdad solamente buscando Hebreos capítulo 13, versículo 17. Un solo ejemplo de los tantos que abundan en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice el autor de Hebreos, aquí inspirado por el Espíritu Santo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, tal mandamiento no tendría ningún sentido fuera del contexto de una iglesia local con sus líderes bíblicamente establecidos. El cumplimiento de ese mandamiento que aparece allí presupone que todo creyente en Cristo se ha colocado voluntariamente bajo la supervisión de ciertos pastores. Aquí dice, sujetaos a vuestros pastores. No dice simplemente sujetaos a pastores en sentido general, sino a vuestros pastores, a un grupo de pastores específicos a los cuales tú voluntariamente has decidido someterte. Y por el otro lado, este texto también presupone que tales pastores tienen un grupo específico de ovejas por las cuales han de darle cuenta al Señor. Dice aquí, ellos velan por vuestras almas, no por las almas de la Iglesia Universal. Ellos velan por vuestras almas porque algún día en el augusto tribunal de Cristo, ellos han de dar cuenta por cada uno de vosotros. Como dice Richard Baxter, para que una iglesia pueda funcionar, hay dos cosas que tienen que estar allí presentes. En primer lugar, tienen que haber pastores que tengan ciertas ovejas y tienen que haber ovejas que tengan ciertos pastores. Y eso es imposible de cumplir fuera del contexto de una iglesia local. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de ser miembros de una iglesia local? ¿Qué significa esto? Para responder esta pregunta, usaremos el material que la Iglesia Bautista de Trinity provee a las personas que aplican para ser miembros de dicha congregación, aunque debo hacer un aclarando aquí. El material que esa iglesia provee, por el contexto en que ellos se encuentran, es bien escueto. De hecho, todo lo que la cinta que ellos proveen para los nuevos aplicantes dura 45 minutos. Este mensaje va a durar 2 o 3 sermones. Porque nosotros entendemos que en el contexto de nuestra iglesia, algunos temas que ellos dan por sentado, nosotros tenemos que ampliarlo y tenemos que darlo todavía mucho más desglosado. Y el estudio que vamos a dar va a seguir 2 líneas simples de pensamiento. Una la veremos este domingo, la otra, si el Señor lo permite, el domingo próximo. Lo primero que queremos ver es, ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Si usted es miembro de la iglesia o piensa ser miembro de la iglesia, ¿qué se supone que usted debe esperar de la iglesia? Eso es lo primero que vamos a ver. Y en segundo lugar, vamos a ver qué se supone que nosotros debemos esperar de usted como miembro. Es algo mutuo, es una interacción mutua. Hay algunas cosas que usted tiene derecho a esperar de su iglesia. Hay algunas cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de usted. Y si usted es miembro de esta congregación local de creyentes, esperamos que usted tenga expectativas realistas con respecto a lo que debe y no debe esperar de la iglesia. Y si usted está visitando nuestra iglesia y considerando en un futuro pedir su membresía, también es importante que observe con objetividad, hermanos, si esta es la iglesia que realmente le conviene a su alma. Usted debe examinar eso con objetividad. No se lleve simplemente de que aquí todo parece muy bien, que los hermanos cantan muy bonito, etcétera, etcétera. No. Usted tiene que conocer esta congregación de creyentes y debe examinar con objetividad si realmente esta es la iglesia que le conviene a su alma. Así que vamos a comenzar en primer lugar viendo lo que todo miembro debe esperar de su iglesia. Son 4 cosas. En primer lugar debe esperar un esfuerzo serio, evidente, tangible, de que queremos conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Repito, debe esperar un esfuerzo serio, evidente, tangible, de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Usted tiene derecho a esperar de este cuerpo local de creyentes un esfuerzo serio y evidente de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra. La Escritura enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia.
y por lo tanto solo Él tiene derecho a dirigir los asuntos concernientes a ella. Él fue que la compró con su sangre. Y en el sentido más estricto del término, Él es el dueño, el único amo de la iglesia de Cristo. Pablo dice claramente en su carta a los Efesios que los maridos son cabezas de la mujer, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es la cabeza la que dirige el cuerpo. Es de la cabeza que parten todos los comandos que el cuerpo debe obedecer. Y dentro de ese esquema, los pastores de la iglesia, que en este cuerpo local somos 4 pastores, somos simplemente, como Pablo describe en 1 Corintios 4, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por eso en ese mismo capítulo Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No dice que se requiere de los administradores que cada uno sea original. Aquí nadie debe ser original. Dice la Escritura, somos servidores de Cristo, estamos administrando los misterios de Dios y por lo tanto la única función de los pastores es ser fiel a lo establecido por Cristo en su palabra, porque Él es la cabeza de la iglesia, no nosotros. Él es el único amo y dueño de la iglesia, el único que tiene derecho a decir lo que la iglesia debe y no debe hacer. Ahora bien, hermanos, noten lo que estamos diciendo con cuidado, que todo miembro debe esperar de su iglesia. No estamos diciendo que la iglesia debe conformarse perfectamente a todo lo revelado por Dios en su palabra. Si usted está buscando para hacerse miembro de la iglesia perfecta, va a tener mucho problema. Porque, hermanos, de este lado del cielo no existe la iglesia perfecta. De este lado del cielo no existe la iglesia perfecta. Y sencillamente ninguna iglesia es perfecta, porque la iglesia está compuesta por personas que somos imperfectas. Y por lo tanto la iglesia perfecta no puede de ninguna manera existir. Estamos hablando aquí de una iglesia que manifiesta un esfuerzo. Noten que estamos eligiendo las palabras. Que manifiesta un esfuerzo serio, evidente, de que quiere conformarse a todo lo revelado por Dios en su palabra. La iglesia es un organismo vivo y como tal todo el tiempo está manifestando desarrollo, todo el tiempo está manifestando crecimiento. Ninguna iglesia del mundo puede creer que ya llegó al lugar donde debía llegar. El mejor argumento para probar esto son las mismas iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento. La mayoría de ellas fueron fundadas por apóstoles y pastoreadas por apóstoles y no eran iglesias perfectas. Usted toma la iglesia de Éfeso, una iglesia doctrinalmente sólida, fundada por el apóstol Pablo, pastoreada en sus primeros 3 años por Pablo, luego por Timoteo y luego por el apóstol Juan. Y cuando Pablo escribe su carta a Timoteo mientras era pastor de la iglesia, tiene que corregir una serie de problemas que estaban ocurriendo allí. Y cuando el Señor Jesucristo escribe su carta a la iglesia de Éfeso, dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso. Una iglesia como la iglesia de Filipos, los hermanos se amaban entre sí, una iglesia que estaba creciendo sólidamente en el Señor, fundada también por el apóstol Pablo, y Pablo tiene que decir a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, están dividiendo el cuerpo. La iglesia de Tesalónica, fundada por el apóstol Pablo, luego supervisada por un breve tiempo por el mismo Timoteo. Una iglesia de la cual Pablo llegó a decir, ahora vivo porque veo que ustedes están caminando bien en el Señor. Pero Pablo tiene que decir a los hermanos que no quieren trabajar que tampoco coman, porque habían vagos en la iglesia de Tesalónica. Hermanos, todas las iglesias del mundo tienen sus ovejas y sus cabras. Todas las iglesias del mundo tienen su desarrollo, su crecimiento constante que deben llevar a cabo. Y lo que todo miembro tiene derecho a esperar de su iglesia es que ésta manifieste un esfuerzo serio, maduro, y yo añadiría sabio, de caminar por esa senda de desarrollo constante, porque toda iglesia se encuentra siempre en el proceso de corregir algunas cosas que son deficientes, de afianzar y fortalecer algunas que están caminando bien, de aplicar principios que antes no conocíamos porque éramos ignorantes en cuanto a eso de la palabra. Ahora, ¿qué es lo que usted debe esperar? Que el liderato de esa iglesia esté realmente comprometido con la palabra de Dios para guiar a la iglesia hacia ese lugar, hacia ese diseño que Dios intentó para ella.
y que posea la suficiente humildad como para corregir cualquier error cometido en el pasado por ignorancia y suficiente humildad para aceptar cualquier consejo en el momento oportuno. Eso es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia. En segundo lugar, todo miembro tiene derecho a esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que ya componen dicha grey. Todo miembro debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha grey. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el mismo Cristo quien añade a los creyentes a su iglesia. Por tanto, si Cristo lo está añadiendo a usted, a esta iglesia, usted tiene derecho a esperar ser recibido en la vida de la iglesia e introducido en la comunión de los hermanos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y oiga bien, hermano, y todos miembros los unos de los otros. Somos todos miembros los unos de los otros. Y en Romanos capítulo 15, versículo 7, dice el apóstol Pablo, recibíos los unos a los otros. Eso no es una opción, es una orden del Señor en su palabra. Dice que todos los que pertenecen a una congregación de santos tienen la obligación, el deber de recibirse unos a otros. Por ejemplo, si estudiamos cuidadosamente el libro de los Hechos, vamos a ver que solamente en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se convirtieron 3,000 personas. Luego en Hechos capítulo 4 se le añadieron más de 5,000, porque dice el texto que se convirtieron 5,000 varones. No sabemos cuántas mujeres y jovencitos se convirtieron allí. Solamente hombres, 5,000. Es decir, que podemos decir que en Hechos capítulo 4 ya la iglesia del Señor de Jerusalén, la iglesia local, poseía más de 10,000 miembros. ¿Y sabe lo que dice Lucas acerca de esos 10,000 o más miembros que habían en Jerusalén? Dice en Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Eran más de 10,000 personas, pero dice, la multitud de los que habían creído eran todos de un corazón y un alma. ¿Saben lo que significa eso? Que los hermanos se conocían unos a otros, que estaban disponibles los unos para los otros. Es cierto que nosotros venimos primariamente al culto a adorar al Señor. Eso es verdad. Pero también en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por mala costumbre, yo diría, para considerarnos unos a otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que no solamente venimos a la iglesia a adorar al Señor primariamente, sino también venimos a tener comunión los unos con los otros. Venimos a estimularnos al amor y a las buenas obras los unos por los otros. Y en esto debemos decir con pena que en lo que respecta a nuestra congregación, muchos hermanos de nuestra iglesia no se conocen entre sí. Y lo más penoso del caso es que ni siquiera están haciendo nada para corregir esa situación. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana que esto no es un problema de temperamento. Porque alguien puede decir, bueno, lo que pasa es que yo soy un poco tímido. Eso no es un problema de temperamento. Cristo ha dado una orden en su iglesia. Y si Cristo ha dado una orden en su iglesia, el que no le está cumpliendo no es que es tímido, es que es un desobediente. No es un problema de temperamento, es una disposición a ser obediente a lo establecido por Dios en su palabra. Nosotros somos una familia en Cristo. Y cuando Cristo añade otro miembro a dicha familia, Él espera que éste sea recibido en la vida y comunión de dicho cuerpo. A mí me llama poderosamente la atención el esfuerzo que ponían los hermanos de la iglesia primitiva en saludarse unos a otros. Usted lee una carta como Romanos, una carta que es eminentemente doctrinal, y cuando llega al capítulo 16, usted se va a encontrar allí con un montón de saludos. Yo no voy a leerlos todos esta mañana, pero quiero que ustedes reparen en 2 versículos de Romanos 16.
Por un lado, en el versículo 16, el apóstol Pablo da una orden a esta iglesia. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es decir, cuando los hermanos de otras asambleas se enteraron de que Pablo iba a enviar una carta a los hermanos de Roma, de inmediato le dijeron, por favor, Pablo, envía de parte nuestra un saludo a esa iglesia. Pero también recuerden que el apóstol Pablo, luego que conoció al Señor camino a Damasco, comenzó a tener problemas con la vista. Y por esa razón, la mayoría de las cartas que fueron escritas o que son de la autoría de Pablo, no fueron escritas directamente por él. Él tenía un amanuense, un secretario. En el caso de la carta a los romanos, el amanuense era un hermano llamado Tercio. Y Tercio no resistió la tentación de él mismo incluir su saludo en la carta. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, también os saludo en el Señor. Había un esfuerzo, un afán de los hermanos de hacer ver esa hermandad en una forma práctica. Queremos saludarles en el Señor. Otros textos que podemos buscar, entre otros, 1 Corintios capítulo 16, versículo 20. 1 Corintios capítulo 16, versículo 20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. 2 Corintios capítulo 13, versículo 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Filipenses capítulo 4, versículos 21 al 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Y podríamos seguir así en todo el Nuevo Testamento. Saludos, saludos y más saludos. ¿Quiere decir eso que ahora esta iglesia va a tomar la costumbre, como hacen algunas iglesias, de en medio del culto, antes del mensaje, decir, ok hermano, ahora saludarnos todo el mundo aquí? No, porque hermanos, eso es un caos. Eso es una irreverencia delante del Señor. No podemos interrumpir la adoración para saludarnos unos a otros. Pero hermanos, en el culto de adoración, después que todo termina, hay tiempo de sobra para saludarse unos a otros. Hay tiempo de sobra allí afuera para saludarse unos a otros sin violar los principios que aparecen claramente en la Escritura de no interrumpir la adoración solemne que debe haber en la iglesia hacia el Señor. Y si todos los hermanos aquí se paran de repente a saludarse mutuamente en medio del culto, esa reverencia sería quebrantada y sería violado un principio también establecido en la palabra. No podemos violar un principio para obedecer otro. Pero debemos buscar el contexto más apropiado para que estos mandamientos que aparecen en la palabra de Dios sean cumplidos. Ese recibimiento del que estamos hablando incluye la actividad responsable y consciente, no solo de conocer a los miembros de dicho cuerpo, sino también a cuidar de ellos en la medida de nuestras posibilidades, tanto física como espiritualmente. Algunas de estas cosas van a ser ampliadas en el sermón del domingo próximo. Así que vamos a pasar al tercer punto. Hemos visto entonces, todo miembro tiene derecho a esperar de su iglesia un esfuerzo serio, evidente, tangible de conformar la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Todo miembro tiene derecho a esperar ser recibido amorosa y responsablemente en la vida y comunión de la iglesia. Tercero, usted tiene derecho a esperar ser amorosa y responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su vida cristiana. Usted tiene derecho a esperar ser amorosa y responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su vida cristiana. No solo debe ser amorosamente recibido por los miembros de la iglesia, sino oficialmente recibido por los pastores de dicha congregación, los cuales tienen la responsabilidad de velar por usted. El texto que leímos de Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos cuidan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. En este caso, al Señor. Los pastores han sido divinamente constituidos por Cristo en su iglesia para que cuiden de usted. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, está hablando los pastores,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro capítulo 5 también nos dice algo similar. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los pastores de la iglesia para con usted? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro dice aquí, los hermanos que han sido añadidos a la iglesia, Cristo se los ha puesto a vuestro cuidado. Ese es nuestro deber. Y por lo tanto usted tiene derecho a esperar que tales líderes, divinamente constituidos y llamados, han de velar por usted de la manera que Dios ha establecido en su palabra y en la medida de sus posibilidades. Es por esa razón que los pastores de esta iglesia específicamente estamos visitando a cada miembro de la iglesia en su casa. Estamos preguntándole por su vida devocional, estamos preguntándole por su devocional familiar, la forma en que está criando a sus hijos en el temor del Señor. No nos estamos entrometiendo en su vida, estamos simplemente pastoreando la iglesia. Es por esa razón también, y en parte, que los pastores de la iglesia, de esta iglesia específica, se reúnen todas las semanas, al menos una vez, todas las semanas, para tratar asuntos que conciernen a la vida de la iglesia en general y a la vida de hermanos en particular. Algunos de esos casos a veces penosamente tienen que llegar al conocimiento de ustedes cuando algún miembro tiene que ser puesto en disciplina pública. Y eso también es parte del cuidado que tenemos por la grey. Porque al hacer esto, aunque sea algo desagradable, estamos tratando con el alma de ese hermano en particular y cuidando la pureza de la iglesia en general. Ahora bien, yo quisiera aquí también hacer otra aclaración entre paréntesis. Los pastores de la iglesia debemos velar por la vida de cada miembro de la congregación y vamos a darle cuenta al Señor por cada uno de ustedes. Pero hermanos, recuerden, en primer lugar, que somos 4. En segundo lugar, que ustedes son casi 600, solamente los que son miembros. Recuerden también que nosotros tenemos familias que atender. Recuerden que si nosotros, por estar activos, envueltos en el trabajo de la iglesia, descuidamos a nuestras familias, perdemos a nuestros hijos, nosotros seremos descalificados del ministerio. Recuerden también que si nosotros, por no cuidar nuestro cuerpo, hacemos tanta actividad dentro de la iglesia que no tomamos en cuenta principios claramente establecidos en la palabra de Dios para todo hijo de Dios, incluyendo los pastores, acabaremos tostados y entonces no podremos ministrar. En ese sentido, los pastores de la iglesia deben ser sabios en manejar sus ministerios de acuerdo a principios, no de acuerdo a necesidades. Voy a repetir eso otra vez. Los pastores de la iglesia tenemos que ser sabios en manejar nuestros ministerios de acuerdo a principios, no de acuerdo a necesidades. Porque necesidades tenemos todos y todo el mundo siempre cree que su problema es urgente. Vamos a buscar algunos textos de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, que estamos aquí leyendo acerca del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, le llama la Escritura. El buen pastor del Salmo 23. Dice aquí en el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Hermanos, como ustedes pueden ver allí, todos los problemas que estaba tratando Cristo eran urgentes. Dice aquí que venían personas de lugares a veces hasta apartados trayendo enfermos para que Cristo los sanara.
Dice allí que algunos de esos enfermos eran también endemoniados. Y los familiares estaban sufriendo tremendamente al ver a sus seres queridos en esa condición tan deplorable. Pero lean ahora el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, Cristo, como hombre que era también, no descuidaba su vida devocional particular por estar atendiendo a los demás. Pero más aún, dice que luego Pedro le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Todos te buscan. Personas con problemas de enfermedad, personas con familiares endemoniados, todos te buscan. ¿Saben lo que le dijo el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el buen pastor del Salmo 23? Les dijo, versículo 38, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En otras palabras, él estaba diciendo: yo no puedo manejar mi vida por las necesidades de los demás. Yo tengo un ministerio que cumplir. Yo tengo un ministerio que cumplir. Es como cuando Cristo envía a los apóstoles a predicar el Evangelio en Mateo capítulo 10. Cristo dice: por camino de samaritanos no vayáis, no entréis. Y alguien dirá: ¿pero acaso tenía Cristo molestia contra los samaritanos que no querían que los apóstoles le predicaran el Evangelio y se salvaran? Claro que Cristo tenía misericordia por ellos, pero ese no era el momento para predicarles la palabra de Dios. Y Cristo manejaba su vida y la vida de los suyos a través de un programa específico. Y lo mismo lo vemos en la vida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Perdón, 18. Hechos 18, versículos 19 y 20. Dice aquí: llegó a Éfeso, los dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Y miren qué abiertos estaban estos judíos a la palabra de Dios, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió. No accedió. Pablo dijo: no, yo no puedo. Alguna persona hubiera dicho: pero caramba, ¿cómo es posible que este hombre está predicando el Evangelio a un grupo de personas? Esas personas están tan abiertas de corazón que le dicen: por favor, quédate y predícanos la palabra. Y el apóstol Pablo no quiso quedarse. ¿Y alguien aquí puede decir que el apóstol Pablo pecó contra el Señor por eso? No. Lo que pasa es que Pablo tenía un programa específico que él debía cumplir. Sí, hermanos, hay ciertos casos que son tan urgentes que usted puede tener el programa que sea y ese programa tiene que ser cambiado. Si una persona se está muriendo en una clínica, es un hermano de la iglesia o ha tenido un accidente y hay que ir a socorrerlo, yo no puedo decirle: no, porque este es el momento para yo hacer calistenia. No, por más que yo tenga que cuidar mi cuerpo, yo tengo que ir a socorrer a ese hermano. Y si hay que levantarse a las 3 de la mañana para ir a socorrer a una persona, se hace, y no solamente se hace, hermano, se ha hecho. Y se sigue haciendo en la iglesia. Yo no estoy diciendo esto para desalentar a los hermanos a buscar ayuda. Ustedes saben que no, hermanos. Los pastores de la iglesia estamos aquí para ayudar a los hermanos de la iglesia. Estoy simplemente diciendo eso para cuidar vuestras almas, porque nosotros conocemos las maquinaciones de Satanás. Y muchas veces hay hermanos que llaman, por ejemplo, por la línea telefónica y pasa cierto tiempo en que no se les responde la llamada exactamente en el momento en que esa persona espera que se le responda. Si nosotros no respondemos la llamada porque nos pasamos el día entero tomando sol y yendo a jugar golf, entonces nosotros debemos ser reprendidos. Pero hay momentos en que esas llamadas no se responden exactamente en el momento en que se esperaba porque habían otras cosas que resolver. Y hermanos, nosotros queremos que ustedes entiendan eso. Nosotros estamos dando nuestra vida por el cuidado de los hermanos. Nosotros no fuimos llamados a pastorear libros, nosotros no fuimos llamados a pastorear sillas, fuimos llamados a pastorear personas. Pero entiendan que no somos ángeles desencarnados. No somos ángeles desencarnados. Y paradójicamente con todo eso, les exhorto y les animo a seguir buscando ayuda pastoral, porque no queremos desanimarlos en ese sentido. Lo que queremos es comprensión, para que la iglesia pueda funcionar adecuadamente y para que cada hermano sepa qué es lo que debe esperar de su iglesia y de los pastores. Y finalmente, en cuarto lugar, todo miembro tiene derecho a esperar
que se le ha de brindar la oportunidad, así como también se le alentará a descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia. Todo miembro tiene derecho a esperar que se le ha de brindar la oportunidad, así como también se le alentará a descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo soberanamente ha dado dones a su iglesia y ha colocado a cada miembro en el cuerpo en un lugar donde ese miembro pueda contribuir de alguna manera a la edificación y desarrollo de esa iglesia. También en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, el apóstol Pedro nos dice una idea similar. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice Pedro, cada uno, note bien hermanos, no solamente los pastores, no solamente los diáconos, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En ese proceso hay una parte que es responsabilidad del miembro de la iglesia y que veremos el domingo próximo, en el próximo sermón. Pero lo que la iglesia como iglesia está llamada a hacer es brindar un clima donde cada hermano pueda descubrir y desarrollar los dones que el Señor le ha concedido y se han puesto en operación. Por ejemplo, el ministerio de ayuda a los santos, del cual tantos hermanos de nuestra iglesia se han beneficiado, surgió por la iniciativa de una pareja de la iglesia, no surgió por iniciativa de los pastores, surgió por la iniciativa de una pareja de la iglesia a quienes el Señor puso en su corazón un peso por los hermanos necesitados de la iglesia. Cuando se avisa a los hermanos de la iglesia que alguien está enfermo o que una hermana ha dado a luz, ¿cómo podremos descubrir cuáles son nuestros dones específicos si no nos involucramos en tales cosas? Y comenzamos a poner nuestro tiempo a disposición de esos hermanos para ver cómo podemos ser útiles. Cuando una hermana de nuestra iglesia ha dado a luz, es responsabilidad nuestra como iglesia averiguar si esa hermana tiene ayuda. Es responsabilidad nuestra como iglesia que un grupo de hermanas se dispongan en su tiempo libre a ir a la casa de esa hermana, a cocinarle, a limpiarle la casa, hasta que esa hermana pueda valerse por sí mismo. Esa es nuestra responsabilidad. Y hermanos, yo creo también que en ese contexto esta iglesia tiene mucho que crecer. Tiene mucho que crecer. Hay cosas que se pueden alabar, pero hay cosas también que se deben amonestar. Cuando se dice que un grupo de personas necesita alojamiento, es nuestra responsabilidad ceder nuestra casa para albergar hermanos que necesitan en un momento dado específico de su vida albergue. Es nuestra responsabilidad. La semana próxima nosotros vamos a ver el reverso de esa moneda, es decir, lo que la iglesia debe esperar de sus miembros. Hemos visto entonces que los miembros deben esperar de la iglesia, primero, que ésta manifieste un esfuerzo serio, evidente, tangible de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Segundo, debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha grey. Tercero, tiene derecho a esperar ser amorosa y responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su alma. Y cuarto, debe esperar que se le ha de brindar la oportunidad, así como se le alentará para descubrir sus dones espirituales, con los cuales contribuirá al desarrollo y edificación de la iglesia. Y bien brevemente, quisiera concluir trayendo a nuestras conciencias algunas ideas que quisiera que quedaran grabadas en sus corazones, todos los que se encuentran aquí reunidos. Por un lado, quisiera dirigirme a todos aquellos que se encuentran en este lugar y aún no son miembros de nuestra iglesia. Quisiera dirigirme a todos aquellos que se encuentran en este lugar y aún no son miembros de nuestra iglesia, ya sea sencillamente porque aún no se han convertido, ya sea porque se convirtieron y aún no se han bautizado, o ya sea porque han llegado de otras asambleas y aún no han sido recibidos oficialmente como miembros. Sobre todo a esos dos últimos, no me estoy refiriendo a los inconversos, sino a los que son creyentes, pero no son miembros de esta iglesia. Hermano,
Para usted no es una opción ser miembro de una iglesia local y estar sometido al ministerio de una iglesia local. Eso no es una opción, eso es una orden. Ahora, noten bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que para usted no es una opción no pertenecer a esta iglesia local. No, no, no. Usted puede pertenecer a otra iglesia cualquiera que sea del Señor y que cumpla con los requisitos que hemos dicho aquí. Nosotros no estamos diciendo esto porque queremos más personas aquí. Estamos diciendo eso porque queremos cuidar vuestra alma. Para usted no es una opción pertenecer a una iglesia local, someterse voluntariamente a la vida y ministerio de la iglesia, someterse a los pastores divinamente constituidos por esa iglesia. Y si usted no está haciendo eso, usted está en falta delante del Señor. A menos que usted no esté dando los pasos necesarios para que eso en un futuro próximo sea una realidad. Y repito, hermanos, esta no es la única iglesia del Señor que existe, ni siquiera en República Dominicana, ni Santo Domingo, no es la única iglesia del Señor. Y usted debe examinar con objetividad, ¿qué es esta iglesia? Esta iglesia tiene virtudes, esta iglesia tiene defectos, algunos de los cuales hemos hablado en esta mañana porque queremos ser honestos. Y usted debe examinar con objetividad, ¿qué es esta iglesia? Si realmente es la iglesia que le conviene a su alma, y si no lo es, hermano, por el bien de su alma, busque otra donde usted pueda ser pastoreado bíblicamente. Pero para usted no es una opción no pertenecer a una iglesia local. Es una orden del Señor. En segundo lugar, y de paso, volviendo a este punto, nosotros siempre le decimos a todas las personas que quieren hacerse miembros de esta iglesia, que hacerse miembro de una iglesia local es una especie de matrimonio. Usted se casa con nosotros y nosotros nos casamos con usted. Y como no queremos que a lo largo después tengamos que tener un divorcio por incompatibilidad de caracteres, nosotros queremos conocerle bien a usted y queremos que usted conozca bien esta iglesia. Y es por esa razón que ustedes son testigos que cuando un miembro de una asamblea hermana es recibida aquí como miembro, usted oye que esa persona dice en su carta, yo tengo ya 2 años asistiendo a esta iglesia, tengo 3 años asistiendo a esta iglesia, y algunos pueden decir, pero eso es demasiado. No, no es demasiado. No, no es demasiado. Usted debe saber a dónde se está metiendo, y nosotros tenemos que saber a quién estamos metiendo aquí. Eso es necesario, es un matrimonio. En segundo lugar, quisiera dirigirme bien brevemente también a los líderes de nuestra congregación. Me refiero a los pastores, de los cuales yo soy uno, y a los diáconos. Estas ideas que hemos presentado ponen un gran peso en nuestros corazones, los líderes de la iglesia, porque tenemos nosotros una enorme responsabilidad delante de Dios. Primero, de conformar nuestras vidas a los patrones espirituales, de modo que podamos ser ejemplos a la grey en todo. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos un enorme peso, tanto los pastores como los diáconos de esta congregación. Tenemos un peso de conformar nuestras vidas en todo sentido a lo establecido por Dios en su palabra, para que podamos ser en todo un ejemplo a la grey. Y en segundo lugar, tenemos la enorme responsabilidad de velar y de orar fervientemente al Señor, porque esta iglesia continúe caminando con pasos firmes y seguros hacia el diseño que Dios nos ha dejado en su palabra, para que sepamos lo que una iglesia debe ser. Esa es nuestra responsabilidad. Y por último, a los miembros que componen esta iglesia local, a los miembros. Hermanos, todos tenemos aquí una cuota de responsabilidad en los que son las virtudes y los defectos de esta iglesia. Todos tenemos una cuota de responsabilidad, tanto en las virtudes como en los defectos de esta iglesia. Por ejemplo, hermanos, yo podría como pastor alabar de todo corazón el ánimo evangelístico de esta iglesia. Esta iglesia siempre ha sido caracterizada por tener hermanos con fervor evangelístico, hermanos que están constantemente invitando personas aquí. Esta iglesia comenzó hace 12 años con 12 personas, y el Señor ha ido añadiendo cada día los que habían de ser salvos, y no fueron los pastores los que estuvieron buscando a esas personas perdidas, son ustedes, y eso es algo que debe ser alabado. Y ustedes tienen esa cuota de responsabilidad en esa virtud.
como también tienen cuota de responsabilidad en lo que son nuestros defectos. Cuando el Señor lo añadió a usted a este cuerpo local de creyente, también le proveyó dones. También le proveyó talentos, cualidades que debe poner en función para el beneficio de todos aquellos que pertenecen a esta familia de santos. Pero esto lo vamos a ampliar la semana próxima. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Padre, por tu palabra. Es tan clara que ella es una lámpara que alumbra el lugar oscuro. Es una lámpara a nuestros pies. Señor, te damos las gracias por todas las cosas que en tu gracia tú has permitido que esta iglesia pueda desarrollarse, crecer, madurar. Y si somos honestos y justos, tenemos que decir que tú has estado con nosotros, oh Señor. Si somos justos y honestos, tenemos que decir que es evidente que tú estás haciendo una obra en esta congregación y te damos las gracias por ello. Oh Señor, pero no queremos dormirnos en ningún momento, sino que más bien queremos seguir hacia adelante, conformando cada día más esta iglesia a los patrones establecidos por ti en tu palabra. Bendícenos, oh Señor, llévanos a nuestras casas pensando en estas cosas. Cuida nuestras almas, sobre todo por la particularidad de este día, de que no tendremos reunión a las 6 de la tarde, para que hoy podamos llamarle a este día delicia santa para ti. Sé con nosotros ahora, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.